Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. El lunes pasado fue el Día del Trabajador, que además era el cumple de mi madre, y se me ocurrió la idea de que podría hacer un vídeo hablando de todos los trabajos que he tenido, de todos los aprendizajes, reflexiones, miedos, inseguridades y todo lo que he pasado en esos trabajos, que realmente pueden servirte quizás para reflexionar a ti también sobre el tuyo, porque considero que todas las experiencias que tenemos al final pueden ser una fuente de aprendizaje, obviamente, si nos paramos a reflexionar y hacer introspección sobre ellas, porque es algo que pasa mucho, que vamos por la inercia, con la inercia por la vida y no nos paramos, no nos quedamos un momento reflexionando sobre lo que acabamos de vivir. Vale, he acabado un trabajo, he estado 3 meses en este trabajo, ¿qué he podido aprender? ¿Qué me he podido enseñar? Porque realmente solo cuando me expongo a situaciones nuevas conozco partes de mí que no conocía hasta ahora. Entonces, creo que pasa mucho que nos quedamos con la imagen de nosotros mismos de cuando éramos pequeños, adolescentes, y va pasando la vida y no vamos actualizando esa imagen de nosotros mismos, quién somos, qué cosas nos hace diferentes a cuando éramos pequeños. No somos la misma persona que cuando teníamos 10, 12, 14, 15, 18 años. Y solo si vamos actualizando y reflexionando y haciendo esa introspección sobre nosotros mismos podemos ir actualizándonos y no quedarnos con esa imagen, con esas cosas que nos han repetido siempre, porque es lo que pasa, ¿no? Que nuestro entorno nos repite: eres muy introvertido, eres así, eres así. Y entonces tú te quedas con esa idea de ti porque es lo que más te han repetido y porque es lo que se te ha quedado dentro, cuando realmente quizás has evolucionado, has cambiado y ya no eres la misma persona. Y tienes muchísimas virtudes y cualidades de las que no eres consciente. Entonces me parece súper importante, además en el tema del trabajo, porque creo que trabajando aprendes muchas cosas, adquieres muchas habilidades y evolucionas mucho como persona, porque al final te llevas decepciones y te das cuenta de cosas de la vida adulta que hasta ese momento no habías podido experimentar, porque obviamente estudiando no experimentas lo mismo que trabajando, sobre todo porque trabajando interactúas con muchísimas personas, sobre todo de los trabajos que voy a hablar hoy, porque casi todos son cara al público. Voy a hablar sobre todo de trabajos que he tenido creciendo, es decir, cuando era una jovenzuela. Lo sigo siendo, pero cuando era aún más jovenzuela, es decir, desde los 18 años. Y no me voy a cortar, voy a decir nombres de todas las tiendas y sitios donde he trabajado, y si lo escucha alguien de ese sitio y hablo mal o digo algo negativo, lo siento, es lo que he vivido y es lo que hay. No, para todo el mundo no será lo mismo, pero yo voy a hablar de lo mío. Así que empezamos. El primer trabajo que tuve fue a los 18 años y curiosamente yo tenía muchísimas ganas de empezar a trabajar. Estaba deseando cumplir los 18 años para tener un trabajo y ganarme mis propios dineros. Y el primer año de la universidad, ese verano, me puse a buscar trabajo como loca. Yo sabía que quería trabajar, entonces me puse como loca y me llamaron súper rápido de un sitio que era Más que Menos. No sé si lo conocéis, es como un bar-restaurante que hacen bocadillos, cosas con embutidos, sobre todo, se especializa en que tienen embutidos. Y vaya, fui a la entrevista y ya la primera experiencia en el mundo laboral fue terrible. Claro, yo no sabía que eso no es lo que tenía que pasar, pero me hicieron una entrevista de 1 hora. Pensé, sí que es complicado que te cojan en un sitio para trabajar en un restaurante. 1 hora, y entre todas las cosas que me preguntaban era si tenía intención de quedarme embarazada, si tenía intención de ser madre, si tenía personas a las que cuidar a mi cargo, sobre todo, toda mi vida. Y yo pensé, ostras, qué exigente, ¿no? Esto, si al final es trabajar en un bar de camarera. Y agradecí mucho, me cogieron. A día de hoy eso como experiencia no permitiría, supongo, que me preguntaran si me quiero quedar embarazada, porque me parece que eso ya es algo discriminatorio hacia que te distingue que te diferencia de los hombres, ¿no? Entonces estás como en un punto, te ponen en un punto de partida diferente, porque ya a un hombre no le preguntarían eso, y si dijera que sí, ¿qué pasa? Ya no me hubieran cogido. Pero bueno, me cogieron y yo estuve muy agradecida, porque realmente fue una de las experiencias más guays que he tenido trabajando. No porque el trabajo fuera el ideal, ni porque me pagaran bien. Realmente me pagaban una miseria, me pagaban 4 euros la hora igual, por ahí. Y realmente era muy cansado porque era de camarera. Aprendí lo que era trabajar muchísimas horas de pie,
Me compré como 3 bambas deportivas a lo largo de ese trabajo porque acababa con los pies destrozados y no podía trabajar con ciertas deportivas porque me dolía un montón el pie. El caso, experiencia. El hecho de que fuera una de las mejores experiencias que tuve no es porque fuera el mejor trabajo, sino porque me lo tomaba como un juego. Yo iba a trabajar pensando, oh, qué guay, voy a interaccionar con gente, voy a conocer gente, me lo voy a pasar bien. Literalmente es como si estuviera en un juego, ¿sabes? ¿Ves estos juegos que tienes el reto de a ver cuántas platos, cuántas comidas puedes hacer en un tiempo limitado? Pues yo me lo tomaba un poco así. Y curiosamente también fue de los trabajos que menos miedos tenía, menos inseguridades tenía y fui como súper tranquila. Casi todos los compañeros eran jóvenes, así que fue una experiencia muy guay porque todos estábamos en situaciones parecidas, todos o estábamos estudiando o teníamos casi todos la misma edad, entonces fue muy guay y el compañerismo que había era muy chulo. Pero bueno, reflexiones. Lo que decía antes, yo siempre había pensado que era introvertida. Y cuando llegué allí me di cuenta de que me encantaba estar todo el rato interaccionando con la gente. Me parecía súper ameno, se me hacía todo el rato súper fácil, me cambiaba el estado de ánimo, estaba casi todo el rato contenta. Además yo venía de una época en la que todos los veranos eran como mi peor época del año, porque el hecho de tener tanto tiempo libre era horrible. Para mí el hecho de tener mucho tiempo libre y no tenerlo planificado es horrible. Entonces el hecho de tener un trabajo me daba motivación, me daba el tener un objetivo, el tener al mismo tiempo libre, porque yo por las mañanas empezaba a trabajar normalmente a las 5 de la tarde hasta las 12 más o menos, creo que el horario era así. Sí, entonces yo tenía casi todo el día libre y yo iba a la piscina, hacía todo lo que tenía que hacer de una persona joven y después por la tarde y empezaba a trabajar y es como que tenía objetivos, tenía el día planificado y lo peor aprendí que estaba muchísimo más feliz trabajando que los veranos que no había hecho nada. Y curiosamente hacía muchísimos más planes y muchísimas más cosas. Estaba de muchísimo mejor estado de ánimo ese verano que había trabajado que los veranos que no había hecho nada. Y aprendí que como menos haces, fue la primera vez que aprendí que como menos haces, menos ganas tienes de hacer cosas, porque yo recuerdo que acababa de trabajar a las 12 y muchas veces que los fines de semana salían algunos amigos o lo que fuera, yo me unía cuando en otras situaciones que quizás yo hubiera estado en mi casa durmiendo, no hubiera ido jamás en la vida, pero acababa de trabajar con los pies muertos, cansadísima, y aún así me quedaban fuerzas para salir de fiesta y era cuando más lo disfrutaba, cuando más valoraba esos momentos. Brutal. Para mí curiosamente fue uno de los mejores veranos que he tenido nunca. Y como reflexiones también, el hecho de interaccionar mucho con la gente, porque al final de camarera yo estaba casi todo el rato atendiendo a la gente en las mesas, porque en ese trabajo estaba como todo muy planificado. Quien estaba en cocina estaba en cocina, quien estaba en barra estaba en barra, si te tocaba terraza pues terraza, si te tocaba dentro, estaba como todo muy planificado y eso también lo hacía mucho más fácil todo. Entonces el hecho de que estuviera todo el rato interaccionando con la gente te da muchísima información valiosa sobre tus inseguridades, tus miedos. Hice la reflexión que esto puede parecer, no sé, me ha pasado muchísimos más años hasta a día de hoy, porque en su momento no hice la reflexión ni trabajé en ello, pero me di cuenta de que al atender ciertas personas te das cuenta con quién te sientes más cómodo, quién te incomoda, qué situaciones te incomodan, qué situaciones te fluyes más, con qué situaciones eres más tú. Entonces me di cuenta que con los hombres mayores, serios, dejaba de ser yo. Me bloqueaba, me ponía súper nerviosa y era como que algo de esas personas mayores me imponía muchísimo. Y no sabía muy bien qué era, pero es que desde pequeños, pues la imagen del Señor es como la imagen del respeto. Yo creo que es mucho tema, en mi caso, hablo de mi caso personal, era mucho tema de patriarcado, de que el hombre mayor siempre lo he visto como el más dominante, el que más poder tiene, el que más imposición tiene. Entonces,
cuando estaba delante de un señor así me hacía como muchísimo más pequeñita. Después había otros señores que eran súper adorables, súper cookies, pero ya en la forma de dirigirse a ti ya tú notabas que te relajabas. Entonces yo cuando había un señor mayor y serio me bloqueaba. Entonces dejaba de ser un poco yo, y eso, si lo hubiera reflexionado en su momento y si lo hubiera trabajado en mi momento, podría haber sido un punto para dejar de tener esa sensación de inseguridad delante de este tipo de persona, porque al final es un tipo de persona igual que yo, entonces no sabía por qué tenía que tener ese miedo, esa inseguridad delante de este tipo de personas. Y después me di cuenta también que delante de personas de mi edad, jóvenes, si había una pareja, por ejemplo, si iban un chico y una chica de mi edad, cuando me dirigía al chico delante de la chica, también dejaba de ser yo, dejaba mi personalidad de lado, que yo siempre he sido muy simpática, en el sentido de muy amable, muy abierta y así, y es como que sentía que por respeto a la novia tenía que no mirarle demasiado, como dejaba de tratar como trataba al resto de personas. Entonces, eso me di cuenta en ese momento, digo, ¿qué sentido tiene? Entonces era mucho de lo que yo había percibido mucho por redes sociales y así, de si cuando una camarera mira mucho a tu novio y tú estás delante, bueno, no sé, cosas de estas que al final me habían hecho coger miedo a ser yo delante de la pareja de alguien, por miedo a que se interpretara mal. ¿Qué culpa hubiera tenido yo de si esa novia hubiera interpretado mal que yo estoy siendo igual de simpática con su novio que con ella? Entonces no tenía ningún sentido, pero es algo de lo que yo pude reflexionar y hacer un aprendizaje, porque no tenía ningún sentido. Entonces, con este tipo de situaciones, cuando te sientes incómodo, puedes identificar esas creencias irracionales que no tienen ningún tipo de sentido, pero que realmente están ahí condicionándote y haciéndote perder tu esencia en situaciones en las que... ¿Por qué? Me voy a enrollar un montonazo. Llevo ya 12 minutos y solo llevo hablando del primer trabajo. Creo que no me va a dar tiempo. Bueno, después, eso básicamente fue lo que aprendí, lo que pude reflexionar de esta experiencia. Bueno, podría reflexionar muchísimas más cosas, pero me ayuda a reflexionar sobre mis miedos, inseguridades, creencias irracionales que tenía, que no tenían ningún tipo de sentido. Después, que como menos haces, menos ganas tienes de hacer, el tener un objetivo en el día para sentirte mejor. Que si no tienes objetivos en tu día, si no tienes motivaciones en tu día, al final el verano para mí acababa siendo la peor época del año, porque todos los días eran lo mismo, la monotonía, la falta de vitalidad, de emociones, al final me hacía sentir apática y mal todo el verano, y era la peor época del año. Después, al acabar esta etapa, esto fue el verano, entonces cuando se acercó en septiembre ya yo tenía que empezar la uni, y yo sabía que no iba a poder compatibilizarlo con este trabajo porque era muy agotador físicamente, y yo sabía mis prioridades, y en ese momento, por suerte, no necesitaba como obligación trabajar porque mis padres me estaban pagando la carrera y todo eso, entonces no era como una obligación. Ya digo, soy privilegiada. Entonces yo sabía que en septiembre seguramente dejaría ese trabajo y que era algo transitorio. El hecho de saber que yo en cualquier momento podía dejar ese trabajo también me hacía sentir más tranquila y no tener esa presión que después he tenido en otros trabajos de ¿y si lo hago mal y me echan? ¿Y si lo hago mal y tal? Porque yo sabía que eso era algo temporal. Entonces también me di cuenta de que cuando te quitas la presión de que ¿qué pasa si decepciono a la otra persona? ¿Qué pasa si hago algo mal y la otra persona decide echarme? Cuando te quitas esa presión, la verdad es que todo fluye muchísimo mejor, tus inseguridades, tus miedos bajan muchísimo más, eres más tú, no tienes tanto miedo de fracasar, lo ves como algo temporal, vas fluyendo. Entonces cuando te quitas esa carga de ¿y si me echan? Realmente, si te lo paras a pensar, en cualquier trabajo si te echan no pasa nada porque puedes encontrar otro. Y entonces al final de lo que decía, en septiembre ya sabía que lo iba a dejar, pero a mediados de septiembre o algo así, yo estaba atendiendo a una mesa y una señora me pasó un papelito, y yo, un poco surrealista fue todo, me pasó un papelito y me dijo, guárdatelo y lo lees. Y yo, ¿qué? Y después cuando volví me dijo, nos has encantado, nos gustaría que trabajaras con nosotros, pero no digas nada a nadie. Y yo, ¿qué? Me quedé como un poco así, fue surrealista. Entonces me dijo, si estás interesada, escríbeme. Y yo, bueno, vale. Entonces, como yo digo,
en ese trabajo yo no podía seguir trabajando porque no podía compatibilizarlo. Además me pagaban una miseria. O sea, tampoco valía la pena porque era una explotación en realidad. Y total, que cuando dejé este trabajo decidí escribir a la otra persona solo por curiosidad y resulta que tenía un bar que es un bar al que yo había ido siempre de niña porque hacían unos berberechos y ¿cómo se llama? El vermut súper rico, entonces era un sitio donde íbamos siempre con mis padres, está cerca del castillo, es que no recuerdo el nombre, por eso no lo digo, porque han cambiado de nombre creo alguna vez, entonces no lo recuerdo, pero total, yo cuando me enteré de que era ese sitio además me hizo mucha ilusión porque pensé, jo, es que es mi infancia, es que qué chulo que pueda trabajar en este sitio, y entonces la mujer me dijo, ahí entró mi inocencia y mi falta de madurez y mi falta de experiencia en la vida, básicamente, me dijo, ven así vestida este día a esta hora. Y yo en ese momento es que por el miedo a preguntar, yo no pregunté nada. Y digo, bueno, voy y a ver qué pasa. Yo fui y resultó que era un sitio horrible para trabajar. Yo venía de un sitio que estaba todo súper planificado, que me trataban todos súper bien, que era un equipo súper chulo y de repente me encontré allí con que chillaban todo el rato. En el trabajo anterior iban con una cosa que se llama Handy, que es que tú clicas, está todo lo que te piden los clientes, tú lo clicas en la pantallita esa y entonces pues eso va directamente a la cocina y directamente ya empiezan a preparar el pedido y así. En este sitio era un sitio que iban a lo tradicional, a la vieja escuela. Y empezaban a chillarte por todo, te trataban fatal. Los compañeros, pues, ni fu ni fa, te estaban todo el rato gritando más rápido, más... Y el primer día de trabajar ahí, porque yo, al final pensemos que era un procedimiento totalmente diferente y tú te tienes que adaptar a esa nueva manera de trabajar, porque yo estaba acostumbrada a que todo el mundo me hablaba bien, era un sitio súper tranquilo, bueno, iba mucha gente, pero era tranquilo en el sentido de que no era un bar de estos de toda la vida que el camarero grita una no sé qué, una no sé cuánto. Yo no estaba acostumbrada a eso. Entonces era otro estilo de trabajo y yo me di cuenta de que ahí no encajaba para nada. Además era una explotación absoluta y pensé qué rastrero y a partir de ese momento no me fío de la gente que va así por la vida y es que me dio el papelito por debajo de la mesa tan de extranjis y me lo pintó como que era una gran oportunidad, como que cobraría muchísimo más dinero y es verdad, allí me pagaba creo que 14 euros la hora y en el otro sitio 4. Entonces yo pensé, jo, qué bien, esto sería ideal para compatibilizarlo con la uni porque realmente es mucho dinero en muchísimo menos tiempo y valdría la pena. Entonces, pero es que qué va, al final el dinero así es súper contraproducente porque, primero de todo, no tienes derecho como trabajador porque a mí me hablaba fatal, yo no tenía derecho a reclamar nada, si no quería me piraba y ya está. Entonces es una forma de explotar muchísimo más fácil porque literalmente te puedes ir en cualquier momento y a esa persona le daba igual. Entonces yo le decía, ¿y qué horario hago? Y me dice, no, cuando ya no haya trabajo te diré que te vayas y te pagaré las horas que has hecho. Y claro, yo me quedo un poco así en el principio, como que digo, bueno, me da igual, porque si es un sitio de trabajar guay, pues lo aceptaré y tal. Pero ese que te pagarán de más no vale la pena, el cobrar más no vale la pena con el que te exploten y si no estás a gusto en un sitio. Y ahí aprendí que puedes hacer que el mismo trabajo puede ser muy diferente en diferentes sitios y si no hubiera trabajado en el sitio anterior, en el restaurante anterior, yo hubiera empezado directamente a trabajar en ese otro sitio, en el bar este de berberechos, pensaría que no valgo para trabajar en un bar y que era un trabajo horrible y que confirmaría mi creencia de que soy una persona introvertida, que soy una persona insegura y todo eso, cuando realmente no era el trabajo en sí, sino era el sitio y la forma de proceder, la forma de trabajar. Entonces, a veces tenemos una experiencia en un sitio directamente que es súper negativa y pensamos, ya no valgo para esto se me da fatal, soy así, soy mala trabajadora, cuando realmente quizás no eres tú, sino que es el sitio, la forma de proceder y si pruebas en otro sitio, quizás
la experiencia es completamente diferente y sí que te gusta y sí que sirves. Entonces, al final lo de descartar algo solo por una primera experiencia creo que es un poco contraproducente, porque las experiencias en diferentes sitios pueden ser tan distintas que no te rindas si has empezado en un trabajo y piensas que no eres bueno para eso o que no estás a gusto en ese sitio. Esa misma experiencia en otro sitio podría ser completamente diferente. Entonces, reflexión. De aquí no puedes sacar mucho porque estuve muy poco tiempo y solo me di cuenta de eso, de la explotación, de que no te fíes de las personas que van por la espalda, porque si fuera un buen trabajo no tendrían problema en decírtelo de otra manera o proceder de otra manera. Entonces, esa forma tan tricky de buscar. Y realmente esa persona era mala porque quería, bueno, no sé, no era mala, pero sus intenciones eran malas porque quería sacarme de un trabajo en el que estaba asegurada, tenía mi sueldo fijo, tenía un ambiente laboral buenísimo y todo, por estar en un sitio ilegal, no asegurada, que me pagaban muy bien, pero que estaba el ambiente era horrible y el trato a los trabajadores era horrible, porque yo jamás me había sentido tan maltratada por un jefe, honestamente. De todas las experiencias que he tenido, esa fue la peor. Y nada, te trataban como fatal, ¿qué te voy a decir? Siguiente experiencia. En un bar de noche, también solo estuve 2 días, también se aprovecharon de mí porque... en fin. Me dijeron, ven a probar una noche, tal, a ver si le gustas al jefe. Mal, ya, de ahí empezamos mal. No dejes que te digan probar todo. Aquí se paga. Yo fui de gratis 2 días y no me volvieron a decir nada más. No me pagaron nada. Trabajé 2 noches gratis y por esa inseguridad, por esa falta de experiencia en la vida, en ese momento no me atreví ni a reclamar por lo que era mío. Pensé, bueno, ya me lo dijo, era de prueba, perdona, tendría que haber reclamado mi dinero, tendría que haberle pedido que me pagaran por lo que trabajé, que estamos locos. También me di cuenta de que el mundo de la noche no me gustaba nada, que era un ambiente súper raro porque, no sé, los chicos algunos chicos en ese entorno te tratan como un objeto, te obligaban a vestir de una determinada manera. No me gustó nada. Cero. Experiencia de noche, cero. Como digo, es la única experiencia que he tenido de noche, así que no puedo decir el mundo de la noche no me gusta, pero en ese entorno no me gustó nada. Y otra experiencia que tuve horrible trabajando fue, y ya la última porque solo he contado 2, pero solo he contado, sí, no me da tiempo de nada porque me enrollo como una persiana, trabajé en una tienda de zapatos en el Yellow. Lo voy a decir porque he contado esta experiencia en TikTok y no sé si la conté en otro podcast y no he dicho el nombre. Lo voy a decir porque me trataron fatal. Yellow Shop. Yellow Shop es una tienda de zapatos que es bastante conocida, bastante famosita, tiene muchos seguidores en Instagram ahora mismo. Pues a mí la experiencia que tuve fue horrible. Y en la entrevista de trabajo ya... En la entrevista de trabajo éramos un montón de chicas y nos hicieron una entrevista grupal con estas dinámicas de grupo y yo pensé, para trabajar en una tienda de zapatos, ¿en serio nos tienen que hacer este tipo de entrevistas? Y era como un cribado y de ahí sacaban 2 o 3 personas, supongo, y les hacían las entrevistas ya cara a cara, 1 a 1, y de ahí ya elegían a la persona que querían trabajar. Total, yo iba con ventaja porque yo ya estaba estudiando psicología y había hecho recursos humanos y yo sabía lo que buscaban en esas dinámicas grupales. Entonces era como nos ponían en grupos de 3 y no sé exactamente qué teníamos que hacer porque no me acuerdo, ya hace muchos años, pero yo sabía que lo que querían ver en esa dinámica era la interacción, el que tú supieras hacer un poco de líder, pero al mismo tiempo, de líder, no líder, y tener en cuenta al mismo tiempo las opiniones e integrar a las otras personas en esas decisiones, en esa dinámica. Entonces, como tomar un poco la iniciativa, pero al mismo tiempo tener en cuenta y saber trabajar en equipo. Entonces, bueno, yo iba con ventaja en eso y me cogieron. Entonces, si os hacen una entrevista de trabajo, ya sabéis este truco. Al final, si hacéis dinámicas, intentar liderar, pero siempre tener en cuenta las opiniones de los demás, no ser egoísta e intentar que las otras personas también participen, como engaging them, no sé cómo se dice, como hacer que interaccionen en esa conversación y tenerlas en cuenta y así. Entonces, pues ahí dejo un conocimiento.
Bueno, el caso, que me cogieron y yo pensé, ya, es que era un poco de flip. Yo considero que es un poco de flipado hacer este tipo de dinámicas para trabajar en una tienda de zapatos, vaya. Y tantas dinámicas, tanto tener en cuenta los recursos humanos, tanto tener en cuenta esto para hacer una entrevista de trabajo, pero después, a nivel del trato al trabajador, fue pésimo. Y no lo digo por mis compañeras, que mis compañeras eran muy majas y me trataron muy bien, sino por el trato que me dieron a mí personalmente. Bueno, en el Yellow Shop estuve trabajando un mes solo, creo, que fue el mes de prueba, imagino. Y yo trabajaba por las mañanas mientras estudiaba en la uni, entonces para mí ya se acercaba el verano, entonces empecé a buscar un trabajo. Y para mí yo tenía mucha ilusión porque me gustaba mucho esa tienda de zapatos, porque me parecía una tienda muy guay y me parecía que había un ambiente también muy chulo porque eran todas chicas jóvenes y tal. Y entraba con mucha ilusión. A ver, a nivel de trabajo no me gustó nada. No me gustó nada el trabajar en una tienda de zapatos, al menos en esa, porque la verdad no era para mí. Yo tengo un poco de problema de atención y se me acaba el tiempo de la cámara. Genial. El caso es que me echaron delante de todos los clientes. Vino una de recursos humanos, bueno, no de recursos humanos, es que no sé si era una de la oficina, a la tienda, y entró y me dijo: Andrea, estás despedida, delante de todos los clientes. Y yo de verdad que no había tenido ningún mal rollo, no había hecho nada mal, simplemente decidieron que ya no me querían seguir teniendo allí trabajando porque la encargada supongo que le dijo que quizás no me veía muy suelta. Entonces, para mí eso fue un golpe a mi autoestima muy, muy, muy fuerte porque nunca me habían despedido de ningún sitio, nunca había tenido ningún problema trabajando en ningún sitio. Entonces, para mí fue un golpe a mi autoestima, y más que me despidieran delante de los clientes, fue un trato pésimo. Y encima me quedé trabajando porque aún me quedaban 2 o 3 horas trabajando allí. A día de hoy eso no lo hubiera permitido, y a partir de eso saqué el aprendizaje de que, primero de todo, tienes que saber decir dónde están tus límites. Eso no está bien, entonces yo le tendría que haber dicho: mira, esto es súper poco profesional, súper poco ético, porque me estás despidiendo delante de los clientes cuando yo no he hecho nada y he intentado integrarme lo mejor posible. Después me estás tratando fatal. Y entonces hubiera tenido que decir: bueno, pues si tú me echas de esta manera, me voy a ir a mi casa. Y decidí seguir trabajando, llorando, pasando el rato como pude. No supe imponer mis derechos, pero bueno, eso es algo que aprendí y me dio el aprendizaje ese. Y después, que yo pensaba mucho, mi primer pensamiento y lo primero que me venía a la mente es: si me echan de aquí, es que no valgo nada. Porque yo pensaba, un trabajo en una tienda de zapatos al final es un trabajo que no requiere muchas capacidades a nivel de habilidades cognitivas. Me refiero que no es algo como muy complejo, al final es algo muy técnico, monotécnico. Al final estás vendiendo zapatos, es más de atención al público, de tal, y eso yo consideraba que era algo que se me daba bien, porque de cara al público siempre yo creo que soy simpática y me gusta además, y creo que se me nota que me gusta. Entonces me sentó fatal y tuve que hacer el ejercicio de decir: no tiene nada que ver una experiencia con lo que tú vales, con tus habilidades. Y tuve que hacer la reflexión de que una experiencia en un sitio puede ser muy diferente a las demás y que no tiene nada que ver contigo, sino que hay muchísimos factores que pueden estar influyendo en eso. Entonces, no te dejes arrastrar si tienes una mala experiencia en un sitio, porque no te define a ti, no define tus habilidades. Ten en cuenta todo lo que has hecho hasta ahora o todo lo que está por venir. Madre mía, se me ha acabado el tiempo. La cámara, me queda 1 minuto. Siento despedirme así. Si os ha parecido guay, puedo hacer otro episodio hablando de trabajos, porque podría estar aquí. Bueno, es que tengo experiencias que contar. Puedo hacer otro. Venga. Un besito muy grande y nada, recuerda, todas las experiencias te pueden servir de aprendizaje y para conocerte a ti solo si reflexionas sobre ellas, porque si no vas por la vida repitiendo los mismos patrones y los mismos errores y teniendo una imagen de ti que quizás no se ajusta a quién eres ahora y a todas las cosas que has aprendido. Un besito muy, 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 muy grande.